Buenas noches. El genio de la ciencia, Albert Einstein, dijo que la ciencia sin religión es débil y la religión sin ciencia es ciega y tiene sentido. Las dos son pocas veces complementarias y casi siempre contradictorias. Pero lo cierto es que estas dos instituciones han sido la piedra angular de nuestras creencias y principios. Y por eso hay temas trascendentales que nos producen confusión y confrontación. Uno de ellos es el cielo. ¿Es un lugar físico paradisiaco y perfecto? ¿Existe? Si es así, ¿dónde está? ¿O será que el cielo es producto de las religiones, de la imaginación del hombre, producto de su eterno deseo de inmortalizarse? Una explicable alucinación de aquellos que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Esta noche, ustedes conocerán a dos hombres que afirman que estuvieron en el cielo. Uno se llama Jorge Morales, es un contador ecuatoriano que vive cerca a Washington. Y el otro se llama el doctor Eben Alexander, un neurocirujano graduado de Harvard. Uno era creyente antes de su experiencia cercana a la muerte y el segundo era un científico agnóstico. Manuel Teodoro estuvo con ambos y su investigación comienza con el primero, Jorge Morales, a quien Manuel Teodoro le preguntó: ¿el cielo qué es? Estuve en el cielo. Sé que estuve en el cielo. El contador Jorge Morales no parece ser el tipo de profesional serio que diría algo tan controversial. Como que soy transportado a un jardín preciosísimo en el que estoy caminando en medio de cientos y miles de gentes. Tan estrambótico. Y cantaban con una unción, con una euforia, con un entusiasmo. Hasta que me encuentro en medio de unas mesas de cristal preciosísimas, jardines preciosos, árboles que parecían de cristal. Y en las mesas de cristal había unos regalos. Y cuando abrí el regalo era una pequeña llave de un material tremendamente pesado. No podía cogerle con una sola mano, así que usé las dos manos. Y cuando levanté mi cabeza, una luz impresionante estaba enfrente de mí, con colores como un arco iris impresionante. Cuando yo me desperté, esta señora vino. Lo primero que se podría pensar sobre Jorge es que se enloqueció. Pero antes de concluir esto, es necesario escuchar su historia, entender por qué está vivo. Algo que no ha sido fácil ni para su familia ni para sus médicos. Jorge Morales es un contador ecuatoriano que emigró con su esposa para Fairfax, Virginia, Estados Unidos en el 2002. Actualmente la pareja tiene 3 hijos y en muchos sentidos están cumpliendo el sueño americano. Un día, hace unos 8 años, algo grave sucedió. Yo empecé a sentir antes del 22 de abril del 2008 una pequeña molestia en el brazo izquierdo, pero no le di ninguna atención. Pero el 22 de abril... Yo experimenté 2 golpes. El uno, el arresto cardíaco, y el otro, mi cerebro dejó de funcionar. Realmente no lo sé. Pero... Su hijo Jorge estaba llegando a la casa. Algo le pasaba a mi papá. Cuando yo llegué a su habitación, vi que mi papá estaba de un color morado y casi no lo podía reconocer.
Sus hijos lo llevaron rápidamente para este hospital cercano. Al llegar, los médicos confirmaron que estaba al borde de la muerte. Había sufrido un fuerte infarto, capaz de matar a cualquiera. Debían mantenerlo en urgencias. Los exámenes y los electrodos que tenía permanente en su cuerpo indicaban que no había actividad cerebral en esos 3 días. Con cada hora que pasaba, se acercaba más a la muerte. Las palabras de uno de los doctores fue que él se ha ido, que su voluntad de luchar se había ido y que era algo que yo tenía que aceptar, que él ya no estaba ahí. ¿Estuvo clínicamente muerto durante un tiempo? Estuve clínicamente muerto o no tenía ningún tipo de respuesta durante 3 días. Decidimos ya desconectarlo porque los doctores y las enfermeras dijeron que no había más esperanza. Pero justo antes de desconectarlo, Yo le dije, hemos venido a despedirnos. Saben, te amamos, pero si tienes que ir a otro lugar, sé libre de ir. algo inesperado sucedió. Él abrió los ojos y brotó una lágrima de sus ojos. Los doctores gritaron que esto no está pasando, no es posible. Jorge se despertó de su coma y resucitó. La doctora cardióloga explica que es bien difícil que la ciencia y la tecnología pueda reconciliar. Cuando un paciente que no tiene ninguna posibilidad de continuar viviendo despierta con el cerebro funcionando perfectamente, sin ninguna dificultad y caminando nuevamente. Pocos días después de su enigmática recuperación, cuando los médicos de este hospital aseguraron que no tenía posibilidades de sobrevivir, Jorge relató algo extraño. El cielo realmente existe. ¿Y cómo es? ¿Es un paraíso? Es un paraíso, es un jardín preciosísimo. El aroma de las flores es majestuoso. La música, el arpa, el violín, es extraordinario. Los tambores vibran al ritmo del corazón. ¿No será que en su subconsciencia había estas imágenes acumuladas de una vida, de historias, de leer la Biblia, y que eso puede haber sido realmente lo que usted vio? Es el poder del Espíritu. Tenemos la confirmación de los doctores de que hay ciertos eventos en la ciencia médica que ellos no pueden reconciliar. En las semanas siguientes de su roce con la muerte, ya en su casa, el relato de Jorge sobre su supuesta visita al cielo tomó forma. Estoy subiendo una gran montaña rocosa de la que caí muchas veces y me levanté. Era completamente oscuro. Llegué a la cima de la montaña y encontré una piedra inmensa, una roca inmensa en la que me recosté. Y luego empecé a sentir las pisadas firmes y de paz y de tranquilidad de alguien que venía. Que estaba mirándome con mucho detenimiento. Él me recoge en sus brazos. No me hace ningún tipo de pregunta y solo me pone las manos en el lado del corazón. Y yo siento la energía más extraordinaria, todo se reubicó en mi cuerpo. Jorge cree que ese hombre fue Jesús. Y empezamos a caminar y había personas que me llamaban mucho la atención. Y cuando yo me acerco donde una pareja que estaba ahí, yo les digo, disculpen, ¿nos conocemos de algún lugar? Y mi padre, que es el único que me dice negrito, dice, negrito soy yo. ¿Sus padres están difuntos? Mi padre murió hace 14 años.
Él afirma que él estuvo en el cielo. ¿Usted cree lo mismo? Completamente, absolutamente. Es importante resaltar que Jorge y Norma son cristianos, activos feligreses de esta iglesia local. Este es su pastor. It's more than fair to say that you are a firm believer that as opposed to what some scientists claim as a state of mind, heaven is a place. I believe it's a literal place. Y ese es el mensaje que Jorge y Norma han recibido desde que se unieron a esta iglesia. Es inevitable pensar que lo que le sucedió a Jorge en ese hospital puede haber sido influenciado por sus fuertes convicciones religiosas. ¿Será que mientras que estaba aquí, al borde de la muerte, su alma llegó hasta el cielo, como él afirma, a un sitio paradisiaco? ¿O será que era el producto de alucinaciones producidas por miles de imágenes y mucha información acumulada en su cerebro, en su subconsciencia, por muchos años? El cielo es un estado mental, una interpretación basada en una carga cultural y en algunas experiencias que las personas viven a lo largo de su vida. Como quien dice, Jorge estaba alucinando, opina David Casilimas, neurobiólogo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Científicos como él son muy escépticos con historias de personas como Jorge que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Lo que Jorge vio tiene una explicación científica, afirman. Cuando nuestros sistemas empiezan a fallar, nuestra percepción del mundo comienza a fallar también. Entonces, interpretar estas experiencias de cuando el cerebro está funcionando de una forma equivocada, como si fueran algo que nos dijeran realmente algo sobre el mundo exterior, es un poco arriesgado. Podemos interpretar esas imágenes como una experiencia celestial, pero no quiere decir que estuvimos en el cielo, opina, por una razón muy sencilla. Porque no hay ninguna prueba de que el cielo existe, dice. El cielo es más eso, una interpretación útil para nosotros más que un estado físico. O sea, en resumidas cuentas, no es un lugar. No, no es un lugar. No estoy de acuerdo con que el cielo es un estado mental. Entiendo que hay personas que tienen alucinaciones, pero en el caso de mi esposo esto fue real. Su papá afirma que él estuvo en el cielo. ¿Usted cree que su papá estuvo en el cielo? Sí, el nivel de detalle que puso es increíble. Yo no podía creer. Y hasta yo, la cosa que yo hice la semana anterior, no, yo no puedo hacer eso. No cabe duda que Jorge experimentó algo que lo transformó. Su interpretación, que estuvo en el cielo, fue recibida con brazos abiertos por millones de cristianos como él, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica también. Pero Séptimo Día conoció a alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que era prácticamente un ateo, un hombre de la ciencia, escéptico. Su nombre es Dr. Eben Alexander. Es un neurocirujano, es decir, un experto en cómo funciona el cerebro. Él afirma que estuvo en el cielo. Traté de explicarlo como una especie de sueño, el efecto de la droga y anestesia, una confabulación, un truco que hace el cerebro cuando está muriendo. Eso es lo que yo le dije a los médicos al despertarme. Sin embargo, entre más estudiábamos con mis médicos mi historia clínica y mis experiencias en las siguientes semanas, más nos dábamos cuenta de que no había ninguna forma en que mi cerebro tan devastado de esta meningitis hubiera podido fabricar lo que yo vi. Eben afirma que estuvo en el cielo y su forma de sustentarlo le pondrá a pensar mucho sobre esta enigmática pregunta. ¿El cielo qué es? Eben Alexander afirma que estuvo en el cielo, pero a diferencia de Jorge Morales, Eben era un científico agnóstico. Creía que después de la muerte no pasaba nada, absolutamente nada.
Hasta ahí llegamos, opinaba. Pero su experiencia cercana a la muerte cambió todo eso. A partir de este momento, puede opinar sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que es el cielo? Así es que escríbanos al hashtag numeral el cielo. No se vayan y ya regresamos. No entendía cómo cualquier tipo de conciencia, imágenes de una mujer en un paraíso, hubieran podido producirse y permanecer en mi mente, cuando por un tiempo estaban muertos mi cerebro y mi cuerpo. Los científicos y médicos tienen formas muy creíbles de demostrar que el cerebro puede producir fuertes alucinaciones cuando un paciente pierde sus signos vitales por unos minutos. Si el paciente lo quiere interpretar como un viaje al cielo, pues es su opción, pero son alucinaciones, reiteran. Eso es lo que el reconocido neurocirujano Eben Alexander creía hasta que en el 2008 él se convirtió en paciente al sufrir una devastadora meningitis que lo dejó en coma por varios días. Milagrosamente sobrevivió y lo que narró después se ha convertido en una de las historias sobre la existencia del cielo más fascinantes y, eso sí, controversiales de los últimos tiempos. Séptimo Día lo buscó y hace poco el doctor Alexander le contó su historia a Manuel Teodoro. Nadie sabe cómo funciona un cerebro humano más que un neurocirujano. El norteamericano Eben Alexander es uno. Se graduó de la prestigiosa Universidad Harvard e hizo una exitosa carrera científica en reconocidos hospitales. Como muchos de los que crecimos en los años 60 y 70, yo sabía muy bien que la ciencia era lo que nos conducía a la verdad. Y le cuento que soy más científico ahora que en cualquier momento de mi vida. Pero un día en el 2008, algo que terminó retando todo lo que él creía sobre el cerebro, la conciencia y la muerte, sucedió. Yo sé que algo completamente impactante, algo transformador había ocurrido, y me hizo descartar todos los modelos y paradigmas que tenía sobre el cerebro, la mente, la conciencia y la naturaleza de la existencia humana. Todo eso lo tuve que botar por la ventana. Ese inolvidable día de invierno en su casa en Virginia, Estados Unidos, Eben sintió un intenso dolor en su espalda. Yo caí en un coma profundo. Fui llevado a la sala de emergencia y en ese momento se determinó que sufría de meningitis bacterial gram negativa, que es la más peligrosa de las meningitis que se puede padecer. Las membranas en su cerebro estaban exageradamente inflamadas a causa de una devastadora bacteria. Eben estuvo en coma durante 7 días. En ese tiempo, un área de su cerebro dejó de funcionar. Se llama la neocorteza. La neocorteza es la parte del cerebro que nos hace humanos. Toda nuestra experiencia consciente, según la neurociencia convencional, exige que la neocorteza esté activa. En resumidas cuentas, cuando la neocorteza no está funcionando, no se pueden tener pensamientos. Nuestra mente, como la entendemos hasta ahora, no funciona y mucho menos podemos acceder a nuestra memoria. Esto es muy importante porque lo que pasó con Eben se ha convertido en uno de los debates más inexplicables entre quienes creen que el cielo es un lugar físico y quienes no, pues creen que es un estado mental. Sus posibilidades de sobrevivir a la devastadora meningitis, según sus médicos, era de un 2%. Durante horas, los cirujanos, entre ellos algunos amigos, trabajaron intensamente y sorpresivamente lograron estabilizarlo. Eben sobrevivió. Pero no solamente sobrevivió,
se despertó consciente con un cerebro funcional. Los médicos estaban perplejos. En el mejor de los casos, hubiera tenido que padecer unos meses en un hospital y luego ser trasladado a un centro de reposo en un estado vegetativo crónico y luego morir. Pero eso no sucedió. Sin embargo, cuando se despertó, sus seres queridos lo estaban rodeando y notaron que algo no estaba bien. No reconocí mi amada familia que estaba ahí. Mis hijos, mi mamá, mis hermanas. No tenía ni la más remota idea de quiénes eran, pero sí sabía dónde había estado. Y esa era la parte más desconcertante, más miedosa para mí. ¿Y por qué le generó tanto terror o miedo? Cuando recién me desperté de mi coma, todos mis conocimientos, todos mis pensamientos acumulados antes del coma fueron anulados. Así que regresé sin nada, pero sí tenía la certeza de dónde había estado en este viaje. ¿Qué viaje?, se preguntaba su familia y los médicos. Recordemos que Eben es científico. Lo que no se puede demostrar no existe para ellos. Traté de explicarlo como una especie de sueño, el efecto de la droga y anestesia, una confabulación, un truco que hace el cerebro cuando está muriendo. Eso es lo que yo le dije a los médicos al despertarme. Sin embargo, entre más estudiábamos con mis médicos mi historia clínica y mis experiencias en las siguientes semanas, más nos dábamos cuenta de que no había ninguna forma en que mi cerebro tan devastado de esta meningitis hubiera podido fabricar lo que yo vi. Recuerdo su rostro y la forma como estaba sentada, la forma como estaba vestida. Recuerdo todo perfectamente. Esa memoria está impregnada en mi cerebro para siempre. Eben afirma que él vio una bella mujer montada sobre las alas de una mariposa en un lugar paradisiaco lleno de mariposas. Si usted regresara de un coma y hablara así después de una enfermedad, los médicos dirían que usted está loco. ¿Cómo se identifica a esa bella mujer que usted vio en la mariposa? Fue muy enigmático para mí que su rostro y todos los detalles se quedaran plasmados en mi mente con mucha nitidez. Sin embargo, no sabía quién era. Recordemos que mientras estaba en coma, su neocorteza estaba apagada. Mis médicos me aseguraban con mucha certeza cuando intentaba explicarles lo que me pasó. Ellos me decían, pues usted no pudo haber experimentado nada de eso. Su neocorteza estaba demasiado destrozada. Y tenían cómo comprobarlo científicamente. Siendo un científico de pura sangre, Eben les dio mucha credibilidad. No entendía cómo cualquier tipo de conciencia, imágenes de una mujer en un paraíso, hubieran podido producirse y permanecer en mi mente, cuando por un tiempo estaban muertos mi cerebro y mi cuerpo. Transcurrieron los meses. Eben logró recuperar su conocimiento, recordar quiénes eran sus seres queridos, recuperar sus recuerdos, pero seguía confundido. La persistente imagen de la bella mujer en su cabeza no lo dejaba tranquilo. Hasta que un día, a finales del 2008, recibió una inesperada llamada. La persona que llamó fue su madre biológica. La llamada iluminó su oscuro y confuso dilema. Luego, en una sala como esta, los padres biológicos de Eben le pidieron que describiera de nuevo cómo era esa mujer que él vio supuestamente en el cielo. Eben lo hizo. Luego ellos sacaron una fotografía de esta mujer, quien según ellos murió en 1998, es decir, unos 10 años antes de la dramática experiencia de Eben. Ella se llamaba Betsy y Eben quedó estupefacto.
before my coma. I had no belief. Sus padres biológicos lo habían visto contando su experiencia en televisión y querían conocerlo. Finalmente conocí mi familia biológica. Ellos me dijeron que habían perdido una hija 10 años antes, es decir, mi hermana biológica. Por eso mi descripción de la mujer que vi en el paraíso les llamó la atención. En ese emotivo encuentro, su familia le pidió que describiera de nuevo la mujer que vio supuestamente en el cielo. Luego ellos sacaron una foto de su hermana, quien murió en 1998, 10 años antes de su experiencia. Se llamaba Betsy. Yo no sabía nada de ella realmente, cómo era físicamente. Y por eso cuando vi esa foto me quedé completamente estupefacto. Para los científicos existen pocas coincidencias y todo tiene una racional explicación. Pero al ver la foto, Eben se quedó sin explicaciones. Ya regresamos. Lo que yo sé es que cuando me muera, me reuniré con mi alma trascendental. Me elevaré a un alto nivel de conocimiento. Eso le sorprenderá al escéptico cuando se muera. De repente se dará cuenta, no solo de que seguirá presente, sino que estará mucho más consciente que cuando estaba encarnado en una forma física. Durante meses, Eben Alexander tenía claro que había experimentado algo chocante, pero se preguntaba, ¿qué era? ¿Una alucinación? ¿Será que sí estuvo en el cielo? Pero la pregunta que más le quitaba el sueño era, ¿quién era esa bella mujer quien supuestamente le dijo que todo estaría bien, que se mantuviera tranquilo mientras estaba en coma? Así concluye la crónica de Manuel Teodoro. ¿El cielo qué es? La bella mujer sobre las alas de mariposa era cada vez más enigmática con el tiempo, porque era parte integral de la experiencia. Y lo más asombroso es que su rostro era inolvidable. Lo recuerdo perfectamente, aun cuando sabía que nunca la había visto antes en mi vida. Un día, en el 2008, conoció por primera vez, desde que fue dado en adopción, a su familia biológica, quienes afirmaron que Eben tuvo una hermana que falleció en 1998, 10 años antes de su supuesto roce con el cielo. Sus padres biológicos sacaron una foto y se la mostraron. La bella mujer de la foto es Betsy y era la primera vez que Eben la veía. Estaba seguro de que era exactamente la misma mujer que se encontró en su viaje. Los mismos ojos azules, la misma boca. Cuando describió su voz profunda y su sonrisa, sus padres afirmaron que coincidían. Esto no era una alucinación, efecto de drogas, confabulación, estado de sueño. Fue una experiencia mucho más real. Ese día, Eben Alexander concluyó que había estado en el cielo. Poco tiempo después escribió un libro llamado Proof of Heaven, o La Prueba del Cielo en español. Se convirtió en uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Fue traducido a varios idiomas. Aquí en Colombia, miles de ejemplares también fueron vendidos. Pero antes de concluir que Eben estuvo en el cielo, escuchen lo que dice Juan David Casilimas, uno de los jóvenes científicos colombianos más estudiados en neurociencia y en el tema de SMs o experiencias cercanas a la muerte.
Cuando una persona que tiene una enfermedad mental nos habla de sus alucinaciones, nosotros generalmente la tomamos como eso, como una alucinación. Sin embargo, cuando ocurren experiencias de este tipo, las llenamos de un halo de misticismo y como que les damos más significado del que realmente tiene. Y nos olvidamos de que la persona que está muriendo, si está muriendo, seguramente partes de su cerebro también están muriendo. Entonces el funcionamiento del cerebro en este momento también va a ser atípico, va a ser anómalo. Sin embargo, él afirma que su neocortejo no estaba funcionando, por lo tanto, no se puede haber guardado ningún tipo de recuerdo ahí. Es muy probable que en el momento en el que él haya estado despertando, esa reactivación de la neocorteza haya sido la que haya generado las alucinaciones en ese momento. Entonces, ¿cómo explicar su visión de una mujer quien describe con exactitud y precisión tal cual como efectivamente era su difunta hermana menor? Si yo te hablo de una mujer que tiene ojos claros, que tiene un rostro fino, tez blanca, hay muchas mujeres que pueden encajar en esta descripción. Entonces, a la hora de encontrarse con la fotografía y con el estado emocional que esta experiencia genera para él, es muy fácil que él llegue a emparejar esas dos situaciones. Muchos científicos coinciden con Casilimas. Eben no estuvo en el cielo, él alucinó. Muchos escépticos afirman que lo que usted tuvo fue una alucinación y no un encuentro con el cielo. ¿Cómo responde a ellos? Habrá muchos pseudoescépticos, contradictores, quienes simplemente no me creerán bajo ninguna circunstancia nunca. Cualquier pseudoescéptico que propone que esto tenía que haber sido una alucinación no le ha prestado suficiente atención a los detalles médicos de mi caso. Cuando yo me desperté, esta señora vino. Recordemos que a diferencia de Jorge Morales, el cielo es un lugar maravilloso y no veo la hora de regresar. De la familia de Colton Burpo, Eben nunca fue creyente, nunca fue religioso. Entonces sería correcto decir que usted era un agnóstico. Sí, yo era muy agnóstico. Solo la ciencia nos llevaba a la verdad, opinaba Eben. Dudaba que existiera el cielo. Todo tenía que ser explicado a través de la ciencia para ser considerado como real. Pero todo eso cambió después de su experiencia, aun cuando cabe anotar que Eben nunca dice que en el cielo vio a Cristo. De hecho, no hay ninguna connotación religiosa en su experiencia. Eben sí cree que hay un ser superior que puede ser concebido de diferentes maneras por la humanidad. No importa su religión. Unos lo llaman el universo, otros lo llaman Dios. Ahora es un prestigioso conferencista internacional. Hace poco lo encontramos en esta conferencia en Carolina del Norte, Estados Unidos. El mensaje que lleva desafía la imaginación de sus audiencias. Lo que la ciencia debe estar abiertamente aceptando es que nuestro cerebro no crea conciencia. De hecho, todos somos seres espirituales eternos. Somos más grandes que el proceso de nacimiento a muerte dentro de este pequeño cuerpo. Pero detrás de él siempre estarán los escépticos como Casilimas. Es verdad que la ciencia todavía no conoce completamente ni hemos podido explicar todos los fenómenos de la conciencia, solo que hay que trabajar sobre evidencias válidas. Y a veces las experiencias personales, los testimonios personales, no son una evidencia válida. Entonces, en su opinión, ¿qué pasa cuando nos muramos? Cuando el cerebro muere, van a morir también esas percepciones que tenemos del mundo. Y vamos a dejar de tener conciencia de lo que existe y finalmente pues nuestra parte biológica se va a degradar. Como quien dice, cuando morimos, ahí se acaba todo, opina este y miles de científicos y ateos. Pero esto contradice directamente lo que opina Alexander.
Lo que yo sé es que cuando me muera, me reuniré con mi alma trascendental. Me elevaré a un alto nivel de conocimiento. Eso le sorprenderá al escéptico cuando se muera. De repente se dará cuenta, no solo de que seguirá presente, sino que estará mucho más consciente que cuando estaba encarnado en una forma física. Cuando nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico se mueren, realmente se libera nuestra conciencia, nuestro conocimiento y existencia. Entre más podemos asegurar que haya amor, aceptación, perdón, compasión y piedad para nosotros mismos y para los demás seres, más podemos aceptar que este viaje divino en que nos encontramos no termina con la muerte del cuerpo físico. Lo único que uno debe hacer es mantenerse abierto a esa posibilidad. Y así todo esto se desenvolverá. Es y seguirá siendo un tema fascinante. La semana pasada muchas personas nos escribieron y a través de redes también nos preguntaron. Después de entrevistar a estos personajes, después de escuchar científicos, Manuel, ¿qué opina? ¿Fueron alucinaciones lo que ellos vieron o realmente estuvieron en el cielo? Malú, es muy difícil saberlo, pues tanto Colton Burpo como Eben Alexander capitalizaron sus experiencias y ganaron mucha plata contándolas. Me llama la atención que Eben Alexander nunca relacionó su experiencia ni con Cristo ni con la religión. Nuestra conciencia está conectada con algo más grande, llámelo un universo o un ser superior de su predilección, sostiene él. Sí creo que algo trascendental les pasó definitivamente y que tuvieron experiencias conmovedoras. Pero también opino que hay que darle credibilidad a la ciencia y reconocer que aún no está completamente definido el alcance de nuestra conciencia y la capacidad de nuestros cerebros, Malú. Y ya para finalizar el programa, Manuel, sería interesante conocer, ¿usted cree en el cielo? Muy buena pregunta, Malú. Creo que si atropello a alguien en esta vida no tendré que esperar hasta la muerte para pagar la pena en un infierno. Creo que la pagaré acá, en esta vida. Por otro lado, si soy bondadoso y bueno en esta vida, tampoco tendré que morir para recibir la recompensa. La recibiré en esta vida, es lo que yo creo, Manuel. Lo que queda, Manuel, es que tanto la experiencia de Burpo, desde su punto de vista creyente, interesante la experiencia del doctor Eben Alexander como neurocirujano, abrieron un debate. Así es, definitivamente. Veamos un adelanto de lo que veremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Cada vez más en Colombia. ¿Qué hubo, don Wilmar? No, no vamos a pelear, no. No vas a correr. Te paras aquí a escuchar. Crecen las denuncias por un delito. Yo vengo a reclamar lo de mis hijos. Y no te vas a esconder. Porque si te escondes es peor. Que afecta a los más vulnerables. Uno se siente triste, solo. Sin alguien que los acompañe. ¿Qué piensas de él? Pues que es un mal papá. ¿Qué te gustaría que hiciera tu papá, Wilmar? Que fuera al colegio y que mis amigos lo conocieran. Miles de mujeres buscan protegerlos. Dolor. Es una impotencia porque tú no puedes hacer nada. Tú no lo puedes obligar a él que esté pendiente de sus hijos. Si él quisiera estar pendiente de sus hijos, sobre cielo y tierra, él lo hiciera. Pero ellas aseguran que reformas del gobierno las han afectado. Se siente uno desamparada. Dejar un niño abandonado en estas circunstancias es como botar un perro a la calle, un animal indefenso. Como resultado, crecen las denuncias. Me gano 240.000 Los alimentos de los niños debe ser prioridad uno de todo el mundo. Pero hay menos padres respondiendo.
Yo no le voy a... Entonces suélteme. Tírame pues. ¿Pero por qué me tira? Ah, ¿por qué me tira usted a mí? ¿Por qué me tira usted a mí? ¿Por qué me tira usted a mí? ¿Qué hacer? ¿Está de acuerdo en que los padres irresponsables vayan a la cárcel? En las cárceles son los violadores, los que cometen homicidio, los grandes delitos. ¿Y los que atropellan a un niño no, doctor González, así sea su mismo papá? Esa no me lo voy a preguntar porque le digo que me paro y me voy, porque si va a hacer una entrevista como la otra, yo me voy. Para usted, ellos no deben ir a la cárcel, los padres irresponsables. No es la solución que vayan a la cárcel. El próximo domingo es 7º día. No lo conozco, no lo he visto, solo le conozco la voz. Una historia sobre abandono. No está con nosotros. De un delito que no ha sido atendido en Colombia. A mí me parece grave ahorita. Para mí, como defensora de familia... ¿Estamos enfermos? Usted no hace aquí... Soy Juan Guillermo Mercado. Bueno, olvídese. No me Y el próximo domingo los espero con esta investigación. No. Gracias por acompañarnos. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren repetir este capítulo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.